actualidad. Habéis visto que incluso la UEFA ha cambiado el horario del partido de las 6 y lo ha puesto a las 9 para no coincidir con nosotros. Hoy estamos con un suceso que ha despertado interés no solo mediático, sino también en nuestro sector. A los que no sois socios, os recomendamos que nos sigáis y que visitéis nuestra web www.caisocios.com y os animamos a uniros a nuestro club. El Ever Given es un buque portacontenedores registrado en Panamá y construido en el 2018. Es uno de esos de la nueva clase Golden de portacontenedores extremadamente grandes. Según una variedad de informes, el Ever Given fue arrastrado por fuertes vientos y se atascó en las orillas y bloqueó el canal de Suez cerca de su extremo sur el pasado 23 de marzo. Su encallamiento ha expuesto la fragilidad de las cadenas de suministro globales. En el 2019, los buques portacontenedores de todos los tamaños transportaron aproximadamente 4.000 billones de dólares USA en mercancías a nivel mundial. El más grande de estos barcos se dice que mide 400 metros de largo y casi 60 de ancho y es capaz de transportar hasta 24.000 contenedores de 20 pies en cada viaje. La concentración de riesgo es totalmente clara. Otra de las hipótesis que se pueden barajar también es que entró en el canal descentrado y a una velocidad no permitida en vías marítimas estrechas, según aseguró el máximo responsable del canal, almirante Osama Rabi, en vísperas al juicio por el que reclama una compensación millonaria a la empresa propietaria del barco. El encallamiento de este megabuque nos ha presentado un desafío que ha dificultado notablemente el tráfico marítimo mundial en un momento en que las cadenas de suministro aún se están recuperando de los quebrantos económicos relacionados con la pandemia del COVID-19. Como veis, hay varias hipótesis sobre las causas del siniestro y alguna más que deberían ayudar a determinar responsabilidades, las cuales siguen abiertas y las negociaciones entre las autoridades del canal y la empresa propietaria del barco no han llegado a buen puerto. Hoy tenemos en el CAI un debate fantástico, muy interesante, en el que se van a analizar puntos que pueden relacionarse con este evento, cubriéndolos por expertos de primera línea. Tenemos un ingeniero naval, un experto en surveys y control marítimos, un experimentado subsector de transportes y un abogado maritimista. Estamos listos para cerrar el círculo en el CAI y comenzar esta apasionante sesión. Cedo la palabra a don Miguel Ángel Lamet, que es el presidente del Grupo Comismar y que efectuará las oportunas presentaciones. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, gracias, José. Como nadie te ha presentado a ti, te presento yo. Es el director del LOI en España y copatrocinador con Comismar de esta jornada, que a mí se me ocurrió proponer en la junta directiva del CAI, porque creo que era de máximo interés y no podía dejar de ser tratado por nuestro club y ofrecido a pues todos los sector y relaciones que tenemos de amigos y de entidades que están vinculadas a nuestro club, que se esfuerza por traer cosas de interés y, como digo, esto no podía estar fuera de su arco de presentaciones. Como ya ha dicho José, estamos en un asunto de máxima importancia para el seguro, para la ingeniería naval, para el derecho marítimo, y por ese motivo pues hemos pensado que era bueno el que nos ilustraran este asunto de distintos puntos de vista, de esos puntos de vista, con esta tertulia de amigos y abierta también después a un chat que creo que pueda ser animado y pueda contribuir a enriquecer lo que aquí se plantea. Hay una noticia de este mismo día que hemos recibido el domingo. Al parecer se ha llegado a un preacuerdo, esto que tú estabas comentando, entre el United Kingdom y la sociedad del canal de Suez, que entre las partes han pedido que sea confidencial y que tiene una grandísima importancia porque parece que se ve un cierto rayo de luz en lo que puede ser el levantamiento del arresto del barco y permitir que este zarpe de este pueblo o esta ciudad en el que está retenido. El barco, en principio, el canal en principio pidió 900 y pico millones de euros, lo cual a todos nos parecía una cosa absolutamente fuera de 916 millones de dólares, perdón,
Y ahora, después de no sé, de 15 días o así que han estado reunidos, han llegado a una nueva cifra que, bueno, antes de esa reunión, perdón, llegaron a reducir a 550 millones, pagaderos en 200 millones en cash y 350 millones mediante una garantía bancaria. Pues según parece el domingo, se llegó a una solución que, como digo, es confidencial de momento y que parece que puede dar paso a la liberación de este barco que ha sido retenido como garantía, pues por los daños que alega el canal que ha sufrido de carácter físico, de carácter reputacional y de gastos en todo el complemento del salvamento, por equipos y medios que han utilizado, de remolcadores y tal. Como muy bien dice José, este asunto plantea muchas cuestiones, entre ellas el gigantismo de los barcos, y es curioso que también hoy ha habido una noticia en la línea que tú dices de que el Evergreen ha contratado en China 2 nuevos portacontenedores de 24.000 teus. Lo cual vuelve a demostrar que aunque estos barcos están, y ya nos lo dirá Luis, muy bien preparados y tienen están muy evolucionados desde el punto de vista de la seguridad, y la prueba es que bueno, pues están continuamente pasando por ahí por otros muchos pasos de importancia y no pasa nada. Aquí lo que ocurre es que la sociedad, cuando tenemos un tema marítimo, solo se acuerda del marítimo cuando hay un problema, véase el Prestige y el Mercer Honam, etcétera. Y entonces todo parece que funciona mal, cuando realmente hay que romper una lanza en favor de esas tripulaciones y de esos armadores que se están jugando el dinero para que nos lleguen a casa pues, los suministros y los paquetes de Amazon, ¿verdad? Y entonces, pues creo que esto es necesario que se resalte en agradecimiento y en apoyo a este magnífico sector que está compuesto además, y ahí los incluyo, por aseguradores, abogados maritimistas, comisarios de averías, brokers, un sinfín de elementos, puertos, la logística, y yo creo que merecen la pena de que sean reconocidos y respetados. Y bueno, pues para profundizar en todo este novedoso incidente que revuelve un poco todo lo que hay en el sector relacionado, pone en jaque el derecho marítimo internacional, los seguros, los convenios internacionales, las coberturas, la contratación de fletamentos, etcétera, pues vamos a contar con los ponentes Luis Guerrero, a Ángel Galván y Fernando Barri. Vamos a poner este orden porque creo que es un orden cronológico de lo que ha podido ocurrir. Primero, Luis nos hablará de la parte técnica, navegación, el canal, etcétera, y luego Ángel de la parte jurídica y por último la solución a los problemas que están ahí siempre detrás, y también hay que romper una lanza en favor de ellos, el seguro. Bien, pues pasamos al primer ponente, don Luis Guerrero Gómez. Es doctor ingeniero naval y, bueno, pues desde que salió de la escuela hasta esta fecha está en el Bureau Veritas, lo cual es un ejemplo de fidelidad a la empresa. Hizo además un programa de dirección general en el IES y otra serie de cursos. Es académico de la Real Academia Española de la Mar, miembro del International Committee for Military Vessels del Bureau Veritas, miembro de AENOR y responsable de su grupo de trabajo número 3. Y en el Bureau Veritas pues empezó de inspector de buques y bueno, pues ha ido pasando y creciendo en la compañía, adquiriendo unas mayores responsabilidades hasta ser actualmente director de desarrollo para América Latina, y ha viajado por montones de países en donde ha ido pues ejercitando su trabajo, su misión. Y bueno, pues espero que nos hable de las causas, que han, como siempre en los siniestros, pues habrá habido una cadena de causas. No se sabe, como muy bien decía él al principio, nada, porque todos los informes hasta el momento están ocultos y no se conocen.
y hablamos de hipótesis y de supuestos, pero bueno, hay elementos que nos dan bastantes fundamentos para poder centrar, yo creo que lo que ocurrió, esa subida en zigzag, el efecto de las aguas someras, tanto en los fondos debajo de quilla como en los costados del canal, los posibles problemas de caída de planta o de fallos de comunicaciones, fatiga de la tripulación, etcétera, etcétera. Y sin más te dejo la palabra para que tú nos lo cuentes con más detalles. Muchas gracias, Luis. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras de bienvenida y gracias a Comismar por organizar esta sesión de un tema que en realidad hay más sombras que luces, ¿no? Porque hay muy poca información y publicado, pues prácticamente lo que he publicado son más especulaciones que hechos constatados. No conocemos todavía el informe definitivo, ni siquiera un informe preliminar, por lo menos hasta mis manos no ha llegado. Lo que sí sabemos es que el barco es un barco prácticamente nuevo, construido en Imabari en el año 2018, o sea que tiene escasamente 3 años. Quiere decir que es un barco que ya lleva 3 años navegando. No podemos hablar de un problema de estos iniciales de la puesta en servicio, que hay ocasiones que algo no funciona bien inicialmente y luego se corrige. Digamos, ya ha pasado el rodaje, por decirlo de alguna manera. Es un barco de 220.000 toneladas de alqueo bruto, que es un barco que ocupa un volumen muy importante. Es bandera de Panamá. El volumen es muy importante en este caso por la superficie bélica, que va a condicionar mucho lo que ha ocurrido por el efecto del viento. Es un barco que tiene bandera de Panamá, es decir, que es uno de los principales registros marítimos con unos niveles de calidad muy buenos, porque digamos el barco, desde el punto de vista de referencias, todas las que tiene son buenas. Desde el punto de vista constructivo, tiene una eslora de 400 metros, no sé, y una manga de 59 metros, que está bien, pero tampoco es el barco más grande que ha cruzado el canal de Suez. Lo cual, pues, también, digamos, nos permitiría estar un poco más del lado de la seguridad que en otros casos. Tiene un motor de 2 tiempos, según he podido encontrar por ahí, en la documentación. Claro, los motores no reaccionan automáticamente ante un cambio de régimen, ante una petición desde el puente, pues no reacciona automáticamente, pero esto le pasa a todos los barcos. Desde el punto de vista constructivo, muy importante, es que tiene hélice transversal de proa, que se puede ver no he visto la foto, pero sí he visto los dibujos que están pintados, los símbolos que están pintados en el casco. Esto podía haber ayudado prácticamente en el momento de llegar a embarrancar, no antes, porque las hélices transversales pues, pueden aportar empuje pues, más o menos hasta una velocidad de 5 nudos. Cuando van más deprisa, pues, tampoco sirven de gran cosa. En cuanto a la preparación del viaje, pues, el barco estaba esperando en el fondeo para pasar el canal, hicieron su preparación, tenían un aviso de fuertes vientos con arena, dusty winds, con la importancia que la arena tiene desde el punto de vista de la visibilidad. Esto es importante tenerlo en cuenta para efectos de navegabilidad del barco. Tenía plásticos a bordo, como es preceptivo al cruzar el canal de Suez. Desistió del uso de remolcadores, al igual que eso es bastante habitual por lo que se ve. Tampoco llevaba remolcadores de asistencia el barco siguiente, que era el Maersk Denver, que iban en convoy. Todos estos barcos cruzan en convoy. Y de los datos del ICE, del sistema de información, pues se ve que llevaba una velocidad
muy alta para lo que es normal cruzar el canal de Suez, ¿no? Porque la recomendación es de unos 8 o 9 nudos y el barco iba como a 13 nudos, 13,7, figura en la documentación. Pero 13 nudos puede haber sido debido a que el capitán pidiera más máquina para contrarrestar el efecto del viento, precisamente. Pero lo que sí parece imprudente, a toro pasado, ¿no? Es que habiendo un aviso de fuertes vientos en unas condiciones difíciles en un canal estrecho, estrecho aunque dentro de márgenes, porque por las dimensiones de manga y de eslora del barco, no entraría, digamos, en la zona crítica de la capacidad del canal. Pero sí parece un poco arriesgado, un poco atrevido no tener, incluso que la propia normativa del canal no exija tener un remolcador de escolta pues para una situación de emergencia, ¿no? Sin embargo, la sociedad de clasificación, por ejemplo, cuando un barco pierde un ancla, pues muchas veces pedimos un remolcador de escolta en determinadas zonas. Y sin embargo, en esta zona tan concreta, el canal de Suez, pues no pedía, a pesar de que estaban hablando de vientos de 70 kilómetros por hora, pues la reglamentación del canal de Suez pues no requiere el uso obligatorio de remolcadores. Llama un poco la atención, ¿no? Como digo, el calado y la manga estaban dentro de los efectos de seguridad, dentro de los márgenes de seguridad. El viento de popa, que en la mar se dice que muchos barcos se pierden por la popa. Hay un dicho antiguo que dice que muchos barcos se pierden por la popa y otros en tierra. Y es verdad, porque muchos barcos sufren en los astilleros o en los puertos, siniestros inexplicables, y muchas veces también por la mar de popa o el viento de popa, o precisamente por las formas de la popa de los barcos, pues se ha causado muchos problemas. El hecho de tener el viento componente sur, pues también puede haber perjudicado bastante a la capacidad de gobierno del barco en una zona que, claro, cuando el barco ya perdió la centralidad en el canal, pues ya estuvo sometido, teniendo en cuenta el talud, o sea, la forma trapezoidal de la sección del canal, pues estuvo sometido a lo que es el fenómeno de succión de la orilla, que el barco, pues, digamos, el barco, cuanto más se acerca a la orilla, más propensión tiene a atender a la orilla, ¿no? Y esto es lo que parece que ocasionó los bandazos, digamos, que al final pues terminaron como todos sabemos, ¿no? En mi opinión, se han comentado muchas causas que no... Para mí este no es un problema de ingeniería naval, es un problema, digamos, de preparación del viaje. El viaje, en mi opinión, y por el resultado que ha tenido, pues no estaba suficientemente bien preparado. Hubo un error de practicaje. Habiendo dos prácticos, esto se había resuelto porque sí que es verdad que hacía mucho viento, pero también tenían el mismo viento el barco que iba a proa y el barco que iba a popa. Como hemos dicho, había un barco de Cosco a proa y un barco de Maersk a popa, y no tuvieron estos problemas, pues porque en algún momento, porque no debieron perder la atención en ningún momento y tuvieron la suerte de no enfrentarse a esta misma situación. Como digo, desde el punto de vista de la ingeniería naval, poco hay que decir, porque daños al casco casi no hay, prácticamente. Daños en la máquina tampoco se han reportado. Y la sociedad de clasificación suya, que es el American Bureau, pues tampoco ha dicho que haya habido ningún problema, ni se tiene constancia
ninguna nota en el certificado de clasificación. Por tanto, desde el punto de vista de ingeniería naval, pues yo creo que el barco como sistema ha funcionado, pero esto pues estamos en los riesgos pues un poco más que impredecibles de diseño, impredecibles un poco en la práctica de la navegación, que es un poco yo creo que la causa real de este problema. Este problema, si el barco no hubiera estado atravesado en el canal de Suez, no nos habríamos enterado. O sea que digamos, no es un problema de ingeniería naval. Es un problema digamos, no es un problema de daños, es un problema de responsabilidades. Y, claro, la ingeniería naval pues seguramente tomará nota también para intentar evitar estas situaciones que están más en el factor humano que en el factor técnico. Esa es un poco mi visión. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido una exposición muy completa. Simplemente para que nos diéramos una idea de la obra muerta que presenta ese barco, leía el otro día que es equivalente a 1,6 veces un campo de fútbol. Sí, sí. Hay desde la línea de flotación a las hiladas de contenedores y el costado del propio barco, pues 1,6 veces un campo de fútbol. Fíjate, una cosa que me ha faltado comentar, porque también se ha dicho que algún blackout ha tenido que haber. No sabemos. Yo cuando oí lo del blackout, porque siempre piensas que hay un blackout cuando un fallo eléctrico en algún sitio o en la propulsión, ¿no? Pues pregunté qué tipo de hélice tenía el barco. Y el barco tiene hélice de paso fijo. Porque yo me encuentro en ocasiones barcos que hacen maniobra, que están en maniobra con la PTO, con el generador de cola. Y hay veces que el generador de cola a bajas revoluciones se desestabilizan las frecuencias. Entonces, por eso fue mi pregunta de, oye, ¿qué hélice tiene? Y tiene hélice de paso fijo. Habiendo hélice de paso fijo, pues esa pregunta ya no tiene lugar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso a la parte del derecho marítimo, que yo creo que es la central, por eso está situado en el medio de la presentación de este gran incidente. Ángel María Galván Lamet es un abogado licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y fundador y director de Galván Abogados. También tiene el máster en Derecho Marítimo de la Politécnica de Londres, el de la Universidad de Comillas y CADE, la Facultad de Derecho, curso especializado en Derecho del Transporte, profesor de Derecho en varios campos y liquidador de averías en la Universidad Autónoma y Politécnica de Madrid, profesor de Derecho Marítimo y Transporte en el Centro de Estudios y Comercio Exterior, liquidador de averías. Está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y es presidente de la Asociación Española de Liquidadores de Averías. Fue presidente hasta hace pocos años de la Asociación Mundial de Liquidadores de Averías. Está en la Asociación Española de Derecho Aeronáutico. Forma también parte de las asociaciones de Derecho Marítimo de España, de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, forma parte de otra serie de organismos, está en Propeller, es miembro del CAI y bueno, también forma parte de la Comisión Técnica Asesora del Comisario Español Marítimo, entidad de la cual también es consejero, secretario. Y bueno, trata de todos los temas relacionados con derecho marítimo aeronáutico, seguro, responsabilidad de productos, liquidador de avería gruesa, árbitro y mediador. Y bueno, pues yo espero que con su vasta experiencia nos podrá hacer una descripción de la situación que él ve por sus contactos y por la información recibida de cómo está este asunto desde el punto de vista del derecho marítimo internacional. Y supongo que tratará de la jurisdicción
de los convenios internacionales, según u otro convenio, las formas en las cuales pues habrá limitación o no de responsabilidad o límites de liquidaciones, fondos de limitación, las responsabilidades, como decía Luis, el tema fundamental de este asunto, y la variable esa, que aquí creo que va a ser algo bastante importante cuando pasen los años, cómo va a responder este asunto históricamente, porque de ello aprenderemos mucho. Yo creo que en las universidades, en los másteres, en las escuelas de Derecho y en los cursos de Derecho Marítimo siempre será un asunto que dará mucha luz, ¿no?, para aprender el derecho marítimo y las tensiones que siempre genera entre las partes, carga, barco, en este caso canal, puerto en otros casos, todos los interrelación de reclamaciones. Pues nada, es tu momento y que nos cuentes lo mejor que puedas de todo esto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a compartir pantalla. A ver cómo es esto. Está puesto. Tienes que dar a vista Sí. A presentación con diapositivas. Andrés, ¿cómo lo hicimos la última vez? Presentación con diapositivas. Vale. Presentación con diapositivas. Si lo vimos antes. Abajo en la pantallita, Ángel, yo creo. En la pantallita de abajo, para que se abra el PowerPoint. Ahí abajo. ¿Dónde está? Si lo hemos hecho antes. Sí, en la pantallita de abajo del PowerPoint. Y se abre el cuadro. ¿Sabe cuál es la pantallita de abajo? Una pantallita que hay, como si fuera una pantallita antigua, esa de cine. Aquí abajo, al lado del cursor de volumen. A la izquierda del cursor de volumen. Aquí. No, abajo. Baja el ratón. No, baja el ratón abajo. Abajo, aquí a la derecha. A la derecha. No, para abajo a la derecha. Bueno. Ahí, esta pantallita. Ya. No, ahora. Vale. Ahora la tenéis, vale. Sí. ¿La veis? Sí, vale. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias al CAI por ofrecerme la oportunidad de dar esta ponencia. Vamos a intentarlo hacer lo más breve posible debido a las restricciones de tiempo. Sabemos que hay un preacuerdo, como ha dicho Miguel Ángel, pero bueno, al ser los términos confidenciales, no podemos abundar, por supuesto, en él, aunque sí la reclamación de la autoridad del canal. En este caso es tan completo que globaliza pues, las instituciones de derecho internacional y de derecho marítimo casi todas. Dentro de lo que es buque y carga, lo que pervierte un poquito más la sistematización de la presentación es la existencia de un derecho nacional que interfiere en los sistemas de responsabilidad. El derecho nacional es el derecho estatal que proviene de la autoridad del canal y proviene de las reglas de navegación internas en el canal, que todo el mundo que pasa por el canal tiene que admitir y de alguna forma garantizar su cumplimiento. Las reglas de navegación son bastante leoninas y favorables en canal en casi todo. Incluso presentan reclamaciones de compensación por indemnidad. Pero la más importante es, y lo que de alguna forma tergiversa el tema, es que contemplan la renuncia a la limitación de responsabilidad. Es decir, que el armador que pase por el canal y haya un incidente en el mismo, renuncia al derecho de limitar su propia responsabilidad creando un fondo de limitación, ¿no?
Otras pues, son parecidas al derecho nuestro, por ejemplo, la consideración del práctico a bordo como un asesor náutico, pero la responsabilidad siempre recae sobre el capitán. Dentro de esta reclamación, digamos, tan enorme y tan desproporcionada, destaca el daño reputacional, que es muy difícil de valorar, los costes del salvamento y los prejuicios estatales, pues por, digamos, una especie de pérdida de ingresos. Estos 4 puntos no sabemos muy bien cómo se detallan y cómo se justifican, lo sabemos un poco a abuela pluma, como todos, ¿no? Dentro de este escenario hay 2 puntos de ataque, digamos, y defensa. La defensa más importante de un armador es la avería gruesa, en un caso como el que ocupa. La avería gruesa, como sabéis todos... Perdón, Ángel, perdón. Me avisan de que en la pantalla está saliendo una pantalla de avería gruesa que no corresponde a lo que estás hablando. No sé si es bueno, es que todavía no he empezado a hablar de la avería gruesa. No, como estaba saliendo esa pantalla, parecía que no correspondía con lo que estabas hablando. No, es que no voy a seguir porque es que si no, no me va a dar tiempo. Si no, no va a dar tiempo. Entonces, yo exponía al derecho ahora en la reclamación del canal, y ahora, para que sea más simple, me detendré un poco sobre la avería gruesa y sobre como forma de defensa y las reglas más habituales. Las reglas más habituales son... y la que se aplicará probablemente en este caso es la regla D, que se liquida sin prejuzgar responsabilidad, pero siempre con una, digamos, con la puerta abierta a la prueba de la innavegabilidad por parte de la carga. La regla F, el gasto sustitutivo, por el que a lo mejor se pueden admitir como gastos de avería gruesa, pues aunque no haya habido arribada, pues los salarios de la tripulación. La asistencia marítima, que es la más importante, que sería la derivada del salvamento. El salvamento ha evolucionado, y aquí quiero hacer una matización. Habrá un salvamento como consecuencia del contrato que el armador ha concertado con empresas de salvamento, de remolcadores, que parece que es un LOF e irá a Inglaterra, de cualquier otra reclamación de salvamento que pueda hacer o pueda interponer cualquier autoridad nacional. En este caso, la autoridad egipcia. De hecho, tenemos 2 reclamaciones por salvamento. Una vez que se paga el salvamento o se llega a un acuerdo o se fija un premio, este premio contribuye en la avería gruesa. Además de ese premio, contribuyen todos los gastos de los abogados y todos los gastos de los peritos derivados de la negociación del premio de salvamento. Otra regla que puede ser útil es la del adelanto de fondos, que no se debe confundir con el pago a cuenta. El pago a cuenta de una contribución en avería gruesa nace cuando acaba la aventura, es decir, acaba el viaje, y el adelanto de fondos puede ser en cualquier momento. Muchas veces cuando el propio armador no tiene fondos, como podría ser este caso, pues para poder pagar a gastos de en este caso es el Estado, pero de un consignatario, etcétera, etcétera. Entonces no hay más remedio que adelantar fondos, y esos fondos luego se liquidan dentro del reglamento aplicando los intereses en favor de aquella parte que los haya adelantado. Bueno, esta sería la defensa ante el embargo que ha efectuado el Estado. Estas son las distintas versiones de Jordi Amberes en esta misma regla.
En este caso se aplican las reglas del 94 y los liquidadores, que son Richard Hogg, han presentado garantías que mucha parte de los aseguradores todavía no han prestado, eso me consta. Desde una posición de abolición completa, que sería 2004, a una admisión en 1994, en 2016, es una posición ecléctica donde sí se admite el salvamento cuando hay diferencias entre los valores contribuyentes, es decir, los valores de carga y buque que contribuyen a la avería gruesa, cuando hay varias admisiones de avería gruesa además del salvamento, cuando los valores salvados son incorrectos y cuando hay una deuda de pago, es decir, que una de las partes paga el salvamento por cuenta de otras. O cuando el premio se ha satisfecho por una de las partes por cuenta de otras. Aquí, para hacerlo también más corto, lo he simplificado como si fuera una partida de ajedrez dentro de los movimientos de buque y carga, ¿no? ¿Qué haría el ataque del Estado Nacional por cuenta de sus intereses? No sería exactamente buque, esto es una manera de exponerlo. Embarga el barco. Lo puede embargar por cuenta de dos convenios, el del 1952, que es el más efectivo, que sería un embargo in rem, embargo sobre la cosa, y en 1999 en persona. Estos dos convenios pueden ser o no parte del derecho nacional. ¿Qué ocurre con el embargo preventivo? Pues que bloquea el barco y muchas veces se interpone para tratar coercitivamente de forzar un acuerdo, como ocurre en este caso. ¿Cómo puede? Bueno, aquí me he permitido la licencia de forma simplemente de vulgarizar a los ambos contendientes, a denominar a uno Blas de Lezo como marino español y al otro a Nelson como marino propio de la jurisdicción británica, que es donde nos vamos a ir en casi todos los convenios internacionales. Pero es simplemente una broma. El Fondo de Limitación de Responsabilidad sería el del 76, sería el que la estrategia de jurisdicción o de ejecutabilidad de la acción que plantearía el buque. Entonces, de hecho, este fondo ya está constituido en Inglaterra, en el Admiralty Court, por una cantidad aproximada de 114 millones de dólares. Como he dicho antes, a su vez declaran la avería gruesa e interponen las garantías de salvamento y de avería gruesa. Son dos garantías. Las garantías que solicitan los liquidadores son las de avería gruesa, en que hay que tener, normalmente, por lo menos yo trato de negociar el pago a cuenta para suprimirlo, porque el derecho al pago a cuenta, el derecho al pago de la contribución no surge hasta que se haya finalizado el reglamento. Y la garantía de salvamento es completamente independiente de la garantía de avería gruesa y suele provenir de los contratos Lloyd Open Form, con unos wordings, con unos textos estándar que tienen que interponer la carga. Incluso, bueno, en algunos de los casos ha llegado a ser casi el 45% del valor de la carga, por ejemplo, como ocurrió en el Maersk Honan. Luego hay otras medidas procesales, jurisdiccionales, como son la anti-suit injunction, que es una acción defensiva de los tribunales británicos por el cual impiden la ejecución de sentencias dictadas fuera del Reino Unido o de la Commonwealth, y que vayan contra el orden público británico, siempre y cuando el acto no sea identificado como un acto de soberanía estatal, con lo cual en esa excepción gozarían de inmunidad. Planteada la estrategia, también existe la iniciación de la acción declarativa, que es también típica defensiva de los clubes de protección,
que es una acción que podemos denominarla en España como de jactancia. Es una acción en la que no estás reclamando nada económicamente, pero sí solicitas o pides al tribunal que te declare no responsable. Mediante esta acción declarativa se atrae la jurisdicción y se crea un conflicto con la jurisdicción, digamos, contraria o competente. Es decir, la parte contraria, en este caso, por ponerlo, Blas de Lezo, ha iniciado una acción en una jurisdicción lo más lesiva para los intereses del UK, que puede ser, en este caso es en el canal, pero en otro puede ser en un país, pues por ejemplo, pues puede ser Venezuela o puede ser Chile, que ha ratificado, tiene incorporado Hamburgo en su legislación interna. Lo digo esto porque Hamburgo no contempla la exoneración por falta náutica. La falta náutica simplemente que sí la contempla ya Visby, para ser muy claros y muy simples, pues los actos del capitán y la tripulación gozan de una exoneración, no los actos del armador. Voy así deprisa ya a la siguiente. Este sería el segundo. Pues el segundo, pues básicamente está, para vulgarizar un poco más el tema, estamos en un tema en una carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar? Lo tiene peor. En la jurisdicción inglesa es muy proarmadora y la carga de la prueba prácticamente la tiene que asumir casi en el 80% de los casos la carga. Tiene que probar fundamentalmente comprobar los ingleses en su jurisdicción, comprobar que el buque es navegable, pero es una prueba, una presunción, porque documentalmente es navegable, es decir, tiene sus certificados en regla, etcétera, etcétera. Tú has probado, o este reclamante británico o demandado británico ha probado que el barco es navegable. Ello le echa la pelota otra vez a la carga y la carga tiene que probar exactamente cuál sería la causa, y esa causa debe ser, para romper la limitación de responsabilidad, un defecto de armador. ¿Cuál es un defecto de armador? Pues en este caso sería, por ejemplo, que estuvieran mal los sistemas tecnológicos, es decir, que el capitán o el oficial que esté navegando en el canal no esté formado en la tecnología y como yo, pues no sepa poner la presentación bien. Ese error sería un error de armador y impedirá que el armador libre la responsabilidad. ¿Qué pasa en este caso? Que el canal obliga a una renuncia a la limitación. Por lo tanto, en este caso, esa renuncia a la limitación creo que fuerza un acuerdo. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Por favor, apaguen los micrófonos. Pablo Barbadillo. Pablo, ¿puedes apagar tu micrófono ahora? Ángel. Sí, ya me he pasado, ¿no? Minutos más. ¿Cuánto? Ya te has pasado, pero si quieres 5 minutos para concluir. Bueno, para concluir, podemos decir que precisamente, yo diría, un error o un abuso, en este caso, puede forzar un acuerdo. El abuso es la renuncia a la limitación por parte del armador. El armador sabe que por muchas partes que traiga su fondo de limitación en Inglaterra, al final va a tener no va a tener derecho a limitar. Y el no tener ese derecho a limitar fuerza los clubs y el club e incluso el Grupo Internacional de Clubs puedan llegar a una cantidad que sea superior a la limitación, teniendo en cuenta los intereses y las costas
que durante muchos años tendrían que pagar las partes. Y esto sería, para terminar ya la exposición, el jaque mate. El jaque mate es el derecho, la renuncia a la pérdida del derecho de limitación, que precisamente, en mi opinión, es lo que va a forzar un acuerdo amistoso en este caso. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Luego, a lo mejor, si intervienes en turno de preguntas para las cuestiones que yo creo que suscitarán algunas cuestiones. Ahora pasamos a nuestro tercer ponente, que nos va a hablar de la solución de todos esos problemas, porque ahí está el seguro que va a responder abiertamente de los perjuicios varios que se han generado, que se están generando con este asunto. Nada más que hay que pensar en la carga que está a bordo del Ever Given, no sé cuánto tiempo lleva ahí, desde que salió de sus fábricas, esas mercancías, para llegar a destino. Bien, pues nos va a hablar Fernando Barrio Fuente. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED y máster en Gerencia de Riesgos por la Universidad de Salamanca. Fernando ha desarrollado una larga carrera profesional que le da pues un prestigio y un conocimiento de este mundo, habiendo empezado en las líneas de agente de líneas y operador logístico en la compañía ERAT en Madrid. Luego pasó a una coordinadora internacional de cargas, que siendo responsable de carga y transitaria internacional, para luego entrar ya en seguros, empezando nada menos que en la compañía Mapfre Guanarteme en Gran Canaria, llevando ya desde entonces la dirección de transporte para las Islas Canarias. Después pasó a la empresa Mapfre Empresa, compañía de seguros, y ahí se ocupó de la dirección de transporte en la subcentral centro de esa compañía. Después pasó a Royal Sun Alliance, en donde también se ocupó del área de Marine y desarrolló su actividad en la suscripción fundamentalmente, para posteriormente pasar al empleo que actualmente desempeña, que es el CEO de la agencia Names, agencia de suscripción Names aquí en Madrid, llevando toda la actividad también de suscripción en esta nueva compañía. También máster de Derecho y Negocio Marítimo por ICADE-IME, y luego pues ha tenido experiencias como profesor también en ICADE-IME, ha estado en INESE, ha hecho también de profesor en la Cámara de Comercio de Madrid, en el Colegio de Corredores de Seguros de Galicia y Valencia, es profesor de seguros marítimos en la Escuela de Negocios de la Universidad de Murcia y muchas más cosas, y además es miembro del CAI, así es que es de la casa. Y bueno, pues Fernando, ahora todo es tuyo. Muchas gracias por tu intervención. Gracias a ti, Lamet, y al CAI por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. El último, como siempre, suele ser el que paga, y es lo que nos pasa a las compañías de seguro. Nos dejan al final y luego queremos que paguemos todo lo que no se ha podido pagar antes ni arreglar antes. Tampoco quiero alargarme mucho. Creo que todos los que estáis conocéis bastante el tema de seguros de transportes y de mercancías, y solamente quiero hacer unos pequeños apuntes que luego, si alguno tenéis interés, podemos desarrollar en las preguntas o con posterioridad. En principio, mi intención es dedicarme exclusivamente a mercancías. Podría dedicarme también al seguro de casco, seguro de posibles fletadores, etcétera, pero creo que es un tema que desbordaría el tiempo del que disponemos. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de un buque que podía llevar aproximadamente unos 18.000 contenedores, que venía de Extremo Oriente a Europa, al norte de Europa. Eso tal vez nos ha salvado en España de tener una situación parecida a la que tuvimos con el Johan Mers,
con el Maersk Honand, que mucho de la mercancía venía a España. Estamos hablando de que se calcula el valor de la carga del Ever Given en aproximadamente unos 500 millones de euros. Aproximadamente, para que os hagáis una idea, 4 veces o 5 el valor en el que está asegurado el casco. Estamos hablando de una declaración de avería gruesa y unos gastos de salvamento aproximadamente que se evalúan en un mínimo de 300 millones de euros. ¿Qué supone esto? En principio supone que, para que nos hagamos una idea, en el Honand Maersk, la gente que llevaba carga en ese buque tuvo que depositar, la gente, las compañías, los propietarios de la mercancía, un 54% del valor de su mercancía para hacerse cargo de su contribución a la avería gruesa y al salvamento. Y aquí podemos estar hablando de una cantidad similar o mayor de la mercancía que viaja en ese buque. Con lo cual nos vamos a encontrar en un principio con una gran cantidad de abandonos y de gente que no va a estar dispuesta a poner dinero por una mercancía que no sabe si va a vender. En segundo lugar, nos encontramos con que esa mercancía que viajaba, en un Honand Maersk se calculaba que había aproximadamente un 30% de mercancía sin asegurar. Con lo cual, si la transponemos al Ever Given, estamos hablando que podemos tener 150 millones de euros de mercancía sin asegurar. Ante todo ello, la mayoría de la mercancía viajaba, como es lógico y como habitual en el mercado, con condiciones inglesas, ICCA probablemente, algunas con las antiguas inglesas de 1982 que se siguen utilizando y otras con el 2009. En el fondo, daba igual, o da igual en principio si viajaban con la del 82 o la que el 2009, las que viajaban en el Ever Given, porque todas ellas, en el artículo 4.5 de las exclusiones de las ICCA, y leo, se excluye pérdida, daño o gastos causados por demora, aun cuando la demora sea causada por un riesgo asegurado. Con lo cual nos encontramos que cualquier reclamación por una demora, por una falta de venta, por una falta de mercado, porque no quiera la mercancía el destinatario, no se encuentra cubierto por la póliza de seguros. Y eso hablamos de toda la mercancía que viajaba en el Ever Given. Evidentemente lo podemos transponer a un tema que se ha hablado mucho. Todos los barcos que estaban esperando para cruzar el canal y que han tenido retrasos. Evidentemente toda aquella mercancía que estaba bajo estas coberturas inglesas tampoco tiene cobertura por demoras y retrasos. Con lo cual las compañías de seguros no van a pagar por esos retrasos o esas demoras. Podemos encontrarnos con un caso excepcional, que son mercancías perecederas, refrigeradas o congeladas, que viajaran con las cláusulas famosas Frozen Chile o Frozen del 86 y del 2017. La verdad es que poca mercancía viajaba de este tipo, porque no es normal que mercancía de Extremo Oriente, refrigerada o frigorífica, viaje al norte de Europa. Es más bien al revés. Y aquí nos encontramos con que tampoco hay cobertura en las cláusulas A para carne y para otro tipo de productos que viajara bajo 24 horas o breakdown. Tampoco hay cobertura para las nuevas Food A del 2017, porque ni se cubre el retraso ni se cubre la pérdida de mercado. Y por otro lado, solamente hay cobertura para aquellas mercancías, tanto que estuvieran en los buques de fuera, como pudieran estar en el Ever Given, como pudieran estar pendientes de embarcarse y que hayan sufrido retrasos a raíz del caos que produjo el Ever Given, aquellas que tengan la Food Extension Clause, bien sea la del 86 o la del 2017, que en esos casos sí que se cubre el retraso. Pero es cierto que pocas mercancías viajaban así. La realidad es que, aparte de haber ocasionado una disrupción en toda la cadena logística, lo que ha producido fundamentalmente es una serie de retrasos que ha afectado más a la mercancía que estaba en Europa, fundamentalmente en España y en otros países que exportan productos perecederos y refrigerados y que han visto retrasados, incluso suspendidas las escalas de los buques para ir a Extremo Oriente, que para las que venían aquí. La realidad, por lo tanto, es que las compañías de seguros, dentro de lo que cabe, excepcionalmente alguna compañía alemana, alguna compañía francesa,
que han creado alguna cláusula especial para cubrir cierto tipo de retrasos. El retraso como tal no está cubierto. Y por lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es que la mayoría de las reclamaciones se van a producir por retrasos. Gente que no quiere la mercancía, pérdidas de mercado, etc. Y que, por desgracia, para las compañías que llevábamos o que lleven mercancía en el Ever Given, se van a encontrar con una reclamación por parte de los liquidadores de averías que puede llegar al 54 o el 60% del valor de la mercancía que venía a destino y que van a tener que poner en un momento dado una serie de garantías para poder garantizar ese pago que en el mejor de los casos serían 2 años, pero que ya se anuncia que probablemente vaya a los 4, 5, 6 o 7 años su liquidación. Las personas que no tengan seguro van a tener 2 opciones: abandonar la mercancía o bien depositar o buscar bancos o entidades financieras aceptadas por los liquidadores ingleses para depositar ese valor de la mercancía que iba a bordo del buque. Creo que he cumplido, son las 7. Bueno, Fernando, muy esquemático, muy claro. Muchísimas gracias. Creo que has descrito un aspecto muy concreto y de mucho interés, que yo creo que si en España hay verdaderos implicados, están ahí, en este tramo, en esa franja que tú has descrito. Y bueno, yo, mientras no se hace, en el chat tenemos alguna pregunta, Ana. Ana, ahí no, micrófono, el micrófono, ahora. Sí, hay una pregunta para los ponentes que dice, me gustaría preguntarles su opinión sobre cuál creen que es el impacto real de este incidente en la congestión portuaria que estamos viviendo en todos los puertos del mundo. Y si dicha congestión pueda ser atribuible a la escasez de contenedores y la falta de capacidad de las líneas marítimas. Bueno, ¿quién se atreve de vosotros a responder? Si me permitís, creo que el Ever Given ha sido un aviso, pero no es realmente el impacto que todo el mundo le ha supuesto para las congestiones de los puertos. Ahora mismo, y todos los que estamos en el mundo marítimo, estamos viendo las grandes congestiones que se están produciendo en puertos chinos, las grandes congestiones en puertos americanos y norteamericanos, congestiones que llegan a que los buques entregan la mercancía con 45 y 50 días de retraso frente a las fechas previstas. O sea, yo creo que el problema fundamental con el que estamos encontrando es, de repente, unas medidas de control más estrictas en la manipulación en puertos debido al COVID, una falta en un momento dado de buques por el incremento de la producción y el incremento del comercio, y todo ello, el Ever Given ha sido, digamos que la parte vista del iceberg, pero hay una parte debajo que ya se venía arrastrando antes del Ever Given y que se está arrastrando posteriormente, y que el Ever Given ha influido, pero no es la razón fundamental. No sé lo que pensaréis, Ángel y otras personas que estáis en el tema, pero nosotros estamos encontrando como compañía, como agencia de suscripción, con retrasos, con comunicaciones de las líneas que ya comunican las líneas oficialmente que va a haber un retraso o que se van a saltar escalas, que va a haber un retraso de 30 a 40 días. Se ven los periódicos, las fábricas de contenedores produciendo contenedores a deshoras y que no dan abasto. Y eso creo que es un problema que vamos a arrastrar no en el 2022, sino probablemente hasta el 2024, si no va más para allá. Yo podría añadir que ya en cierta medida lo sufrimos con la quiebra de Anjin hace 3 años. Y lo que es que el impacto de que quiebre solamente una naviera, lo que supuso, ¿no? O sea que...
Luis, ¿querías hablar? Sí. Yo lo que estoy viendo, por lo menos bueno, y a nivel mundial, es un movimiento de barcos muy superior a lo que hubiera sido de esperar, ¿no? La actividad nuestra, lo veo por las inspecciones de buques en servicio, que hay muchísimos barcos y en las inspecciones quiere decir que hay más transporte marítimo del que yo creo que los puertos tienen capacidad para absorber. El comercio marítimo ha respondido muy bien en la pandemia, prácticamente no ha habido, estoy recapitulando, pero no recuerdo ni quiebras ni grandes sofocos, a pesar de la situación tan grave que hemos tenido. Y es que me da la impresión de que la flota ha venido creciendo, tiene mucha actividad y los puertos son los que son y tienen el tamaño que tienen. Los barcos van aumentando de tamaño, van aumentando el número de barcos, cada vez hay más movimiento, más transporte, que en realidad es de lo que vive el sector nuestro, y los puertos pueden estar llegando a la máxima producción que puedan dar. Muy bien. Yo iba a haberte preguntado antes, pero y ahora ya es el momento, en relación con esto de la carrera del gigantismo. En este caso, tenemos un barco que no tiene 400 metros, tiene 399,94. Y no tiene 60 de manga, tiene 59 de manga. Esto claramente es la picaresca que todos tenemos, pasa con la marina de recreo en España, es decir, que si tengo 6 metros de eslora en mi barco, tengo ya unos costes adicionales, inspección de seguridad, impuestos, etcétera, etcétera. Y en este caso es en el canal, porque si tienes 460, tienes que entrar en un procedimiento distinto de tránsito. Claro. Y pagar una tasa adicional mayor. Te pondrán entonces los remolcadores, etcétera, etcétera. Lo que por tanto, esa picaresca, pues yo entiendo que claro, tendría que ser más flexible, una franja, ¿no? Porque decir, porque yo no tenga 1 metro, puedo producir un verdadero follón. Claro, es que haberlo tenido, habría utilizado los sistemas más seguros de tránsito. claro. Porque tú A lo decías, mejor el barco que iba adelante y el barco que iba detrás, a lo mejor no tenían estos metros que estamos hablando. Claro. Y a lo mejor 1 metro de eslora se te traduce en 20.000 GTs. Entonces, claro, 20.000 GTs puedes saltar de escala y entonces se te dispara. Sí, esto es la lucha de siempre. Pero bueno, la tenemos en los barcos de todos los tamaños, ¿no? Desde los pesqueros, los mercantes, los grandes portacontenedores, todos tienen un poco estos márgenes y todos se ciñen a ellos como fieras. Gracias. ¿Más preguntas? Ana, el micrófono. Por el chat no tenemos más preguntas. Vale. Yo le preguntaría a Ángel y a Fernando, ¿qué valor se aplica a la mercancía implicada en una avería Euresa, en este caso la avería Euresa en concreto que estamos tratando, para calcular su valor contribuyente? La regla me parece que es la 24, es el valor CIF, coste, seguro y flete. Pero no hay que especificarla previamente. Para calcular el valor contribuyente, el liquidador te va a hacer rellenar un valuation form y te va a pedir la factura. Y calculará el valor CIF, aunque no sea CIF la compraventa. ¿Y si se ha quemado el contenedor? Entonces, ¿avería particular? No, me refiero en la No es continuación. Se ha quemado por extinción en la avería Euresa. Si se ha quemado por medios de extinción,
el valor será el atribuible a los medios de extinción que en teoría un perito, puede ser el perito del liquidador o el perito de la parte en contradicción, valoren porcentualmente, que eso es lo que ocurre normalmente. Y otro punto controvertido, si hablamos del valor, toda la mercancía no asegurada, ¿quién valora el depósito? Claro que eso al final son reglas de práctica y no están en ninguna regla. Dice, bueno, me tiene usted que valorar, el depósito que tiene que poner aquí en efectivo es tanto. Y lo valora el liquidador por una regla completamente discrecional. Dice el 30%, el tanto. Y tienes que depositarlo, si no, no te lo van a entregar. O sea, como una pequeña anécdota Y hablando de la sobre el práctica. mismo, ¿no sería recomendable para la carga que se nombrara un coliquidador? La coliquidación normalmente se acepta cuando es una sola mercancía, no cuando está distribuida o diseminada en muchos intereses contribuyentes. ¿Una comunidad de intereses? Si hubiese un pacto de toda la mercancía en nombrar a un solo liquidador, sí. Pero tiene que existir ese pacto. Perdón, don Raúl González había pedido la palabra. Me encanta que Miguel, y voy a intentar ser objetivo, haya dicho lo que acabo de decir. Porque en la exposición que ha hecho Ángel, que está totalmente perfecta, y que lo único que ha pasado es que al principio hablaba de derecho y nos estaba exponiendo la diapositiva de la avería gruesa que venía después. Pero bueno, eso me hubiera pasado a mí mucho peor. O sea que perfecta. Pero en la exposición que ha hecho Ángel no ha entrado en un tema que para mí es muy, muy grave. Hasta ahora yo no podía hablar con ninguna libertad. Desde luego, cuando he estado ligado a un puesto profesionalmente, no lo hubiera hecho nunca. Pero yo creo que la avería gruesa necesita una revisión. Porque esa ecuación 1,4, 1,5, da igual, ¿qué más da? Entre el valor de un buque y un valor de carga, que yo la he vivido muchas veces y que creo que se sigue produciendo, porque el Maersk Conan, aunque de lejos lo estoy viendo, pues es evidentemente un desequilibrio. Y encima, las reglas de York-Amberes, y eso no le corresponde naturalmente decirlo a Ángel, ni a la Asociación Española, las reglas de York-Amberes deberían evolucionar, y se viene buscando su evolución desde finales del siglo XX, exactamente desde los años 1970-80 y sobre todo desde el 2000, y no acaban de evolucionar. ¿Por qué? Porque las reglas de York-Amberes, que al final tienen eficacia solamente por un pacto convencional, es decir, por el contrato que hay en cuestión, se refieren a una versión de una fecha. Ángel ha citado muy oportunamente varias, pero también ha dicho, si no lo he entendido mal, que la que es de aplicación en este caso es la de 1994. Y yo añado a eso, que no viene a cuento que lo diga otra persona, naturalmente, que se han intentado hacer una versión, por ejemplo, de 2004 y no ha tenido eco. No ha tenido eco, ¿por qué? Pues porque los grandes transportistas marítimos, sobre todo en el tráfico de contenedores, de grandes gigantes, como está siendo evidente aquí, pues evidentemente se acogen a la versión que les interesa. Y con mucha suerte se hubieran acogido a las del 2016, pero veo que no lo han hecho. Y las del 2000 y las del 2004, sobre todo, no han tenido éxito, pese a todas las presiones del Comité Marítimo Internacional, de grupos de UNCITRAL y UNCTAD y de más gente, y hubieran sido más favorables o menos gravosas para la carga. La carga muchas veces, y estos son datos de la IUMI y del CMI conjuntos, es la pagana de gastos que no deberían recaer sobre la carga. Y con esto no estoy haciendo banderías
Para mí el sector armador es vital, tiene que pagar para la construcción de un buque enormes cantidades, tiene una situación que hay que respetar y encima tiene unos acreedores hipotecarios que si no le obligarían a respetarlo y que a veces son los que casi redactan los contratos de time charter o de bareboat charter o lo que venga al caso, e incluso inciden tanto sobre el comercio en los conocimientos de embarque, la cosa no es distinta. Eso es lo que hace remitir a reglas que son duras. Las de 1994 son menos ventajosas de las que se intentaron posteriormente publicar. No pretendo con esto decir nada porque yo no lo hago más que apuntar a lo que habéis dicho. Hay grandes barcos, la economía de escala no va a permitir que deje de haberlos aquí y en el país que sea, del tipo de economía que sea. Gracias, Raúl. Lógico. No sé si hay más preguntas, Ana. No, no hay más preguntas en el chat. Pues entonces, si os parece, damos paso a nuestro presidente, para Francesc Rabassa, para que nos dirija la palabra y cierre este acto. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber asistido, que veo que ha sido un tema de muchísimo interés, aparte de muy interesante, sobre todo para los que no estamos en el día a día de este tipo de seguros, ¿no? Y ver la vinculación que tiene a nivel internacional y a nivel económico este tipo de siniestros. Agradeceros a todos la participación, la asistencia una vez más a un acto organizado por el CAI y aprovechar estas situaciones para emplazaros al siguiente acto que tenemos, que además es un tema yo creo que también muy interesante sobre el tema de bitcoins y sobre estas nuevas modalidades de criptomonedas que existen y que también para muchos nos es un poco más ajeno o desconocemos, y que vamos a tener una persona que viene de la Universidad de California, ¿no? Ana, de una de estas, donde nos va a poder hablar de estas nuevas modalidades. Y también emplazaros a los que no sé si lo habéis recibido, el 23 de septiembre, que tenemos el torneo de golf, que recuperamos ya el formato presencial, gracias a Dios, y tenemos la oportunidad de volver a reencontrarnos en este evento, ¿no? Donde va a ser el 23 de septiembre, ya tenemos 14 equipos confirmados, por lo tanto hay 6 plazas para aquellas empresas que quieran organizar un equipo. Nada más y bienvenidos a todos y esperando que nos veamos pronto. Muchas gracias. Bueno, y Gracias. a los ponentes también, de nuevo, por vuestra dedicación e interés. Un abrazo a todos. Y a los Gracias a patrocinadores. todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.